Hola amante de crímenes y engaños. Bienvenido a un nuevo episodio. Hoy te llevaremos a un relato lleno de intriga y secretos oscuros, donde nada es lo que parece y las mentiras cuestan mucho más de lo que imaginas. En esta ocasión, viajamos al año 2016, en Inglaterra, para desentrañar una historia que sacará a la luz los misterios más profundos. Sin más preámbulos, comencemos con esta inquietante historia. En las tranquilas colinas de Winchester, Inglaterra, en el año 2016, vivían Margaret y Emily Taylor. A simple vista, parecían la típica familia británica de clase media, sin lujos, pero con una vida cómoda y estable. Margaret, de 58 años, había sido una madre soltera durante la mayor parte de la vida de Emily, quien, a sus 25 años, cursaba su último año en la Universidad de Southampton. Era una joven brillante y ambiciosa, con un futuro prometedor en el campo de la literatura. Las dos compartían un vínculo profundo, basado en la confianza y el apoyo mutuo, aunque también una historia de sacrificios. Margaret era conocida en la comunidad como una mujer reservada, pero amable. Había trabajado como enfermera en la clínica local durante más de 20 años, aunque su vida profesional no fue fácil. Cuando Emily tenía apenas 6 años, su padre las había abandonado. Desde entonces, Margaret había hecho todo lo posible para asegurar que su hija nunca careciera de nada, aunque esto implicara largas jornadas laborales y una vida social muy limitada. La casa en la que vivían era pequeña pero acogedora, con muebles que mostraban el paso del tiempo, pero decorada con detalles que reflejaban el cariño que ambas compartían. Emily, por otro lado, siempre había sido una joven curiosa y llena de energía. Su pasión por los libros y la escritura la había llevado a ganar múltiples premios en la universidad. Tenía pocos amigos, pero los lazos que mantenía eran profundos. Sus profesores la describían como una estudiante comprometida, aunque a veces perdida en su propio mundo, y en el último año había comenzado a mostrar signos de ansiedad. Se decía que el estrés de su inminente graduación y las expectativas del futuro comenzaban a hacer mella en ella. Sin embargo, quienes la conocían no habrían imaginado lo que estaba por suceder. Todo cambió la mañana del 15 de octubre de 2016. Ese día, el cuerpo sin vida de Margaret fue encontrado en su propia casa. Los vecinos reportaron a la policía tras escuchar un fuerte grito proveniente del hogar de los Taylor. Cuando las autoridades llegaron, encontraron a Emily en la sala de estar, en estado de parálisis emocional, incapaz de articular una palabra coherente. La escena era caótica. Los muebles estaban volcados, había marcas de lucha y un cuchillo ensangrentado descansaba junto al cuerpo de Margaret, quien presentaba varias heridas. Las primeras investigaciones apuntaban a un ataque violento, pero las preguntas no tardaron en surgir. ¿Quién podría haber querido dañar a una mujer tan reservada y sin enemigos aparentes? Los oficiales de policía que tomaron el caso comenzaron a reconstruir las últimas horas de Margaret y Emily, intentando descubrir si la muerte de la madre era resultado de un robo que salió mal, o si algo mucho más oscuro se ocultaba detrás de ese suceso. Con el tiempo, la historia que comenzó a surgir de las entrevistas a familiares, amigos y vecinos fue muy distinta de lo que la tranquila apariencia de las Taylor había sugerido. Margaret, aunque considerada por muchos como una mujer tranquila y trabajadora, parecía haber tenido una relación tensa con Emily en los últimos meses. Según algunos amigos cercanos, las discusiones entre ambas se habían vuelto más frecuentes y violentas. Un vecino incluso mencionó que, la noche anterior al asesinato, había escuchado gritos provenientes de la casa, pero no le dio importancia en su momento. Emily, en sus primeras declaraciones a la policía, afirmó no recordar con claridad lo que había ocurrido. Explicó que la mañana del asesinato había salido temprano a hacer algunas compras y que, al regresar, encontró la puerta de la casa abierta y a su madre ya sin vida.
No pudo explicar cómo el cuchillo ensangrentado había terminado cerca de ella o porque sus huellas dactilares estaban por toda la escena. Sus palabras eran vagas y confusas, lo que aumentaba la sospecha de los investigadores. Mientras la investigación avanzaba, surgió un nuevo elemento que transformaría por completo el rumbo del caso. En la casa de Margaret y Emily, la policía encontró un diario escondido en el dormitorio de la madre. Las anotaciones revelaban que Margaret llevaba años sufriendo acoso por parte de un hombre desconocido. Las entradas, aunque breves, describían cómo alguien había comenzado a vigilarla de manera constante, enviándole cartas amenazantes y realizando llamadas en las que no hablaba, pero su respiración pesada podía escucharse del otro lado de la línea. La última entrada, fechada apenas 2 días antes de su muerte, dejó una sensación escalofriante: siento que me están observando todo el tiempo. No puedo más. Temo por Emily, temo por mí misma. Si algo me pasa, no fue un accidente. Esta revelación llevó a los investigadores a cambiar su enfoque. Ahora, la teoría de un crimen pasional entre madre e hija perdía fuerza y tomaba cuerpo la posibilidad de que alguien más hubiera estado involucrado. Con esta nueva información, las autoridades revisaron las cámaras de seguridad cercanas a la casa de los Taylor. Tras examinar horas de grabación, notaron algo extraño. Un automóvil negro había estado estacionado a solo unos metros de la casa el día del asesinato, y también había sido visto en las semanas anteriores. Sin embargo, las placas del vehículo no se veían claramente, y la identidad del conductor seguía siendo un misterio. Los vecinos no recordaban haber visto ese coche antes, y no había registros que pudieran vincularlo con alguien del entorno cercano a las Taylor. Los investigadores también descubrieron que Margaret había presentado denuncias ante la policía años atrás, afirmando que un hombre la seguía y la acosaba. Sin embargo, esas denuncias no habían sido tomadas en serio, y no se realizaron investigaciones profundas en ese momento. Con el tiempo, Margaret había dejado de insistir, quizás porque pensaba que nada cambiaría o porque temía que el acoso pudiera empeorar si seguía exponiéndolo. La investigación, que en un principio parecía simple, se convirtió en una maraña de pistas que no encajaban del todo. Aunque la relación entre madre e hija era tensa y había pruebas que vinculaban a Emily con la escena del crimen, el acoso que había sufrido Margaret complicaba la narrativa. ¿Podría ser que Margaret hubiera sido asesinada por alguien externo que finalmente cumplió sus amenazas? ¿O acaso Emily, abrumada por los problemas familiares, había sido la responsable del asesinato, utilizando la historia del acosador para confundir a la policía? Los días siguientes al descubrimiento del cuerpo fueron un torbellino mediático. Los tabloides británicos comenzaron a publicar especulaciones sobre la relación entre Emily y su madre, explorando desde teorías de abuso psicológico hasta la posibilidad de una conspiración más amplia. ¿Acaso Emily y su madre habían sido víctimas de un mismo acosador? ¿O había algo que Emily no quería revelar? Las pruebas forenses se convirtieron en el centro de la investigación. Las heridas en el cuerpo de Margaret indicaban que había intentado defenderse, y la distribución de los cortes sugería que su atacante había estado extremadamente enfurecido o descontrolado. El ADN encontrado bajo las uñas de Margaret correspondía a Emily, pero esto no era concluyente, ya que ambas vivían juntas y el contacto físico era inevitable. Sin embargo, los investigadores notaron que las heridas no parecían alinearse con las capacidades físicas de Emily, eran demasiado precisas y violentas. Finalmente, tras meses de investigación, se reveló una nueva pieza crucial: el conductor del automóvil negro fue identificado. Era un hombre llamado Daniel Hart, quien había sido compañero de trabajo de Margaret en la clínica local hacía varios años. Había sido despedido por comportamiento inapropiado hacia varias enfermeras, incluida Margaret, quien lo denunció por acoso en su momento. Sin embargo, Hart había desaparecido poco después de su despido, y nadie volvió a saber de él hasta que su nombre resurgió durante la investigación del asesinato.
La policía arrestó a Hart, quien, bajo presión, confesó haber estado vigilando a Margaret durante años. Sin embargo, en un giro inesperado, afirmó que él no había matado a Margaret. Según su testimonio, estaba en la casa la mañana del asesinato, pero fue Emily quien atacó a su madre en un arranque de ira después de una discusión acalorada. Hart alegó que había visto todo desde la ventana, pero que huyó antes de que alguien lo descubriera. Con esta confesión, las dudas sobre la verdadera culpabilidad de Emily aumentaron. Aunque Hart era un acosador confirmado y su presencia en la escena del crimen lo incriminaba, las pruebas circunstanciales seguían señalando a Emily como la principal sospechosa. ¿Podría ser que madre e hija hubieran sido víctimas de una conspiración más profunda? Las semanas posteriores a la confesión de Daniel Hart llevaron a un arduo análisis de las pruebas por parte de la policía. El caso había evolucionado de manera caótica, y aunque Hart había admitido estar presente en la escena del crimen, no había suficiente evidencia para corroborar completamente su versión de que Emily fue quien asesinó a Margaret. Sin embargo, algo no encajaba. Los investigadores decidieron hacer una revisión exhaustiva del diario de Margaret y de los antecedentes de Daniel Hart. Los registros del hospital mostraban que Hart había sido despedido años atrás, pero la razón oficial no había sido solo el acoso, sino que Margaret había sido la principal testigo en un incidente relacionado con la desaparición de narcóticos en la clínica. Margaret había denunciado a Hart por conducta sospechosa, y él había sido despedido y arrestado brevemente, aunque no se presentaron cargos formales por falta de pruebas en ese entonces. Con esta nueva información, las sospechas sobre Hart aumentaron. La policía reabrió los archivos relacionados con su despido y descubrieron que, tras su arresto, Hart había comenzado a acosar a Margaret. La situación había escalado hasta convertirse en una obsesión enfermiza. Hart había estado vigilando a Margaret durante años, pero lo que no se había revelado hasta ese momento era que también había estado vigilando a Emily. Las cartas que Margaret había recibido no solo contenían amenazas, sino menciones inquietantes a su hija, lo que sugería que el objetivo final de Hart no solo era Margaret, sino también su hija. Las cámaras de seguridad finalmente ofrecieron la pieza clave del rompecabezas. En una nueva revisión de las imágenes de la calle donde vivían las Taylor, los investigadores encontraron algo alarmante. El coche de Hart había estado estacionado frente a la casa de las Taylor durante la noche del asesinato. Aún más inquietante fue la grabación captada por una cámara en una propiedad vecina, que mostraba a un hombre entrando a la casa de Margaret y Emily a través de una ventana lateral la noche del asesinato. El hombre coincidía con la complexión de Hart. Con esta prueba visual, la policía revisó nuevamente la escena del crimen. Encontraron huellas dactilares parciales en la ventana que coincidían con las de Hart, lo que desmentía su historia de que solo había estado observando desde fuera. Había estado dentro de la casa la noche en que Margaret fue asesinada. Además, las pruebas forenses, que anteriormente no habían sido concluyentes, revelaron rastros de ADN de Hart en el mango del cuchillo utilizado para asesinar a Margaret. Las pruebas comenzaron a acumularse, pintando una imagen aterradora de lo que realmente había sucedido esa noche. Hart había entrado en la casa de las Taylor con la intención de confrontar a Margaret, posiblemente motivado por su obsesión y su resentimiento hacia ella por arruinar su vida años atrás. La discusión se intensificó, y en un momento de furia, Hart apuñaló a Margaret varias veces. Las huellas de lucha indicaban que Margaret había intentado defenderse, pero Hart la había superado. Emily, que había estado fuera de la casa en ese momento, regresó poco después del ataque y encontró a su madre agonizante. En su desesperación, intentó detener la hemorragia, lo que explicaba las manchas de sangre y las huellas dactilares encontradas en el cuchillo. Sin embargo, al ver la brutal escena y darse cuenta de que su madre no sobreviviría, Emily entró en un estado de conmoción, lo que explicaba su comportamiento errático cuando la policía llegó. Finalmente,
Hart fue arrestado y acusado formalmente del asesinato de Margaret Taylor. Durante el juicio, su abogado intentó argumentar que Hart había actuado bajo los efectos de una obsesión psicótica y que no había sido responsable de sus acciones. Sin embargo, la evidencia en su contra era contundente. Las grabaciones, el ADN y el testimonio de expertos sobre el comportamiento obsesivo de Hart lo pintaron como un hombre peligroso y violento que había perdido el control. Emily, por su parte, fue absuelta de todos los cargos. La comunidad de Winchester se unió en apoyo a la joven, quien había perdido a su madre de manera brutal y había sido implicada injustamente en el crimen. Con el tiempo, Emily intentó reconstruir su vida, aunque el trauma de aquella noche la seguiría marcando para siempre. El 12 de marzo de 2017, Daniel Hart fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, poniendo fin a uno de los casos más desgarradores que Winchester había presenciado en décadas. La pregunta que aún resonaba en los titulares de los medios era si Margaret y Emily habían sido simplemente víctimas de un hombre perturbado o si el sistema había fallado al no tomar en serio las advertencias de Margaret sobre el peligro que las acechaba. Agradecemos que nos hayas acompañado en este inquietante y apasionante recorrido. Si te ha cautivado esta historia y quieres seguir descubriendo más relatos que revelan lo que realmente se oculta tras las apariencias, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es esencial para que podamos seguir compartiendo más historias intrigantes. Hasta la próxima.